Buenos días, profesor y compañeros. Junto con mi grupo conformado por Patricio Araya, Sebastián Olivares, Denis Rocha, Nicolás Salas y quien les habla, Diego Valenzuela, daremos presentación a la cápsula de protección radiológica en medicina nuclear. En medicina nuclear es muy necesario tener el sumo cuidado en las operaciones de los materiales utilizados, ya que pueden ser altamente dañinos para la salud. Por ello, debemos considerar que estarán expuestos tanto los trabajadores como los pacientes y el público en general. A esto hay que añadirle la posibilidad de que ocurran eventos fortuitos, como contaminaciones o emergencias en general que también pueden poner en peligro a las personas que se encuentren presentes. Como bien lo señalamos en la introducción, hay diversos motivos y problemáticas en donde es de gran utilidad y obligatorio presentar medidas de protección radiológica con el fin de resguardar la seguridad de cada persona involucrada y del medio ambiente. Sin embargo, muchas veces ocurren eventos imprevistos en los que aún con las medidas de protección hay peligro para los involucrados, como por ejemplo en accidentes radiológicos, los cuales son sucesos capaces de producir una sobreexposición que supera ampliamente los límites fijados por la normativa vigente. Estos se relacionan con los efectos determinísticos, los cuales son condiciones muy relevantes debido a que hablamos de que el nivel de radiación supera el umbral de un civet y por lo tanto la autoridad reguladora debe estar atenta para hacerse presente en el caso. También puede haber presencia de incidentes radiológicos, las cuales son situaciones donde se superan los límites de dosis en las personas sin llegar al extremo de superar los 100 rem de radiación. Por ello, también puede haber relación con efectos estocásticos. Igualmente, contaminaciones, que son sucesos referentes a la presencia de radiación nociva producida por isótopos radioactivos en ambiente de presencia humana. O una emergencia radiológica, que es el estado que puede declarar la autoridad competente ante un evento en una instalación que perturbe su funcionamiento normal. En estas situaciones, la autoridad reguladora interviene para controlar y proteger a las personas, instalaciones y al medio ambiente. Ante la problemática señalada se debe considerar el uso de dosimetría, cuyo objetivo es detectar, medir y cuantificar la radiación absorbida por el profesional ocupacionalmente expuesto al trabajar con fuentes generadoras de radiaciones ionizantes, y una vez medidas, estas no deberían sobrepasar los límites de dosis, que para los trabajadores no debe ser superior a los 50 milisieverts al año. En el caso de ser una trabajadora embarazada, se deberá reducir a menos de 1 milisievert al año para evitar irradiar al feto. Lo mismo ocurre para los miembros del público, que tampoco debe sobrepasar los 1 milisievert al año. En cuanto a la exposición a radiación a una embarazada en el caso de que sea una paciente, se deberá evaluar el costo-beneficio. Si es el caso donde sea estrictamente necesario, se debe minimizar la exposición del feto lo máximo posible. También deberemos considerar el manual de protección, el cual es el documento en donde se definen las actividades a desarrollar ante eventualidades fortuitas. También se consideran medidas de protección radiológica, límites de dosis, normas generales en zonas de riesgo radiológico, así como también responsabilidades y autoridades en la instalación, entre otras funciones. Una copia de este manual debe estar a disponibilidad de cada servicio que utilice radiación ionizante, y tendrán acceso y conocimiento de este todos los trabajadores expuestos o relacionados con actividades que impliquen riesgo radiológico. Además, este debe ser actualizado con una frecuencia de 2 a 4 años o cuando haya un cambio en el equipo. El personal involucrado en el uso de material radiactivo debe seguir siempre medidas de protección radiológica y hacer uso de dispositivos de protección tales como lentes plomados, chalecos plomados, protección gonadal y tiroidea. El nivel de radiación a la cual el trabajador está expuesto puede ser mantenido en un mínimo y dentro de las limitaciones recomendadas. Dentro de estas medidas encontramos la distancia, la cual es uno de los mejores métodos de radioprotección, y esta se basa en la ley del cuadrado inverso de la distancia, la cual establece que la cantidad de radiación recibida es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la fuente. Duplicando la distancia, la dosis es de un cuarto de la original, y reduciendo esta distancia a la mitad, la dosis será 4 veces mayor a la original. La ley del cuadrado inverso se aplica con mayor exactitud para fuentes puntuales emisoras, y no para fuentes mayores o múltiples fuentes. Por lo tanto, podemos aplicarle una unidad de medicina nuclear. Esta ley también explica la sugerencia del uso de pinzas largas o controles remotos para mantenerse tan alejado como sea posible de la fuente emisora.
El tiempo también es un método práctico de radioprotección. Cuanto más tiempo se exponga un individuo a un campo de radiación, mayor será la exposición total. El sentido común indica que el tiempo debe ser utilizado como control de exposición a las radiaciones. Al respecto, existen tres grupos de personas no ocupacionalmente expuestas que merecen especial consideración: el personal de enfermería, visitas y pacientes adyacentes, para los cuales la dosis no puede exceder de 1 milisievert por año o de 0,02 milisievert en una hora. También está el blindaje, que también es un método práctico de radioprotección, como el uso de materiales blindados como las láminas o ladrillo de plomo. También el blindaje es un objeto usado para prevenir o reducir el pasaje de la radiación. Y en el caso de las partículas alfa o beta, se requiere muy poco blindaje para absorber completamente las emisiones. La Comisión Internacional de Protección Radiológica creó un sistema de protección en donde su filosofía se divide en prácticas e intervención. Para las prácticas, el uso de radiación debe basarse bajo tres aspectos: la justificación, que es el beneficio que debe ser mayor al daño producido por la radiación ionizante; la optimización, que se basa en el principio de Lara, el cual señala que tanto la exposición como las personas expuestas deben ser el número más bajo como sea posible; la limitación, en donde la exposición de los individuos debe ser referente a los límites de dosis establecidos; y luego está la intervención, que son las medidas utilizadas para reducir la exposición de fuentes de radiación; en donde está la justificación, en donde el efecto de la intervención propuesta debe disminuir los efectos dañinos y costos económicos; y la optimización, en donde la intervención a realizar debe ser superior en términos de forma de escala y duración. En el caso de que ocurra alguna catástrofe o efecto inesperado, los pasos que tenemos que seguir primeramente son avisar la autoridad competente, esperar a que llegue luego. También hay que solicitar la asistencia de la OPR, ya que estos siempre deben supervisar este tipo de acontecimientos. Y a la llegada de la autoridad, estos se van a encargar de regular la instalación, solicitar los documentos pertinentes junto con el manual y evaluarán la situación, definiendo este acontecimiento, ejecutando el plan de emergencia establecido en el manual según corresponda en el suceso. Debemos recordar que en todo plan de emergencia se deben seguir los siguientes pasos: la declaración de emergencia, el aviso y la notificación de esta, la asistencia y el control al personal afectado, tanto puede ser el TOE o el público, las medidas a tomar para evitar la dispersión del material radioactivo, las actuaciones para la recuperación de la normalidad, los datos a recoger durante la emergencia y la realización del informe posterior. Y para concluir este trabajo, a medida de conclusión, podemos mencionar que en cualquier actividad donde existan distintas exposiciones a agentes radioionizantes, y específicamente en medicina nuclear, se necesita de la protección radiológica. Esto debido a que existe un riesgo de sobreexposición que pone tanto a los trabajadores como a pacientes y público en general en un ambiente altamente susceptible a tener posibilidad de ser partícipes de situaciones de peligro radiológico, tales como incidentes, emergencias radiológicas, contaminaciones o, en una peor situación, un accidente radiológico. Por esto es fundamental la participación de la autoridad reguladora en cuanto a la regulación de licencias que permiten el uso de estas fuentes, maquinarias y materiales radioactivos por parte de la institución, y también por parte de cada trabajador ocupacionalmente expuesto. Por otra parte, es realmente importante determinar las bases de protección radiológica necesarias para reducir en mayor medida los efectos negativos, ya sea en las personas o en el medio ambiente. Por parte de toda institución que trabaje con fuentes de radiación ionizante, se debe tener en consideración las medidas de protección radiológicas como es el blindaje, distancia y tiempo, junto con las dosis recibidas, asegurando que ésta no superen límites. Además, elaborar planes de acción frente a las posibles situaciones de accidente o incidentes, quedando estipuladas estas en el Manual de Protección Radiológica aprobado por las autoridades como el SECHEN y CEREMI. En la esquina inferior se puede ver la bibliografía que se ocupa para esta presentación y sin nada más que agregar, muchas gracias por su atención.